José Gregorio Contreras es politólogo, pero también con una amplia experiencia en el campo internacional. Le preguntaba, para empezar la entrevista, el tema de Irán, que hoy es una noticia muy importante, llegar a acuerdos Estados Unidos, la Unión Europea, Irán, claro, con quitar las sanciones para ayudar a Irán, pero también Irán comprometerse a no tener arma nuclear. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Eso es la importancia de la política, el diálogo, entender que la negociación lleva a los entendimientos, a tratar de resolver problemas y conflictos. El elemento fundamental que hay que aplaudir aquí es que los hombres de gobierno pueden entenderse y pueden buscar soluciones a los problemas. Ahora bien, esa negociación también en el mundo internacional hay que mirarla, sobre todo Venezuela tiene que mirarla con mucho cuidado en cuanto a que eso va a afectar mucho más el precio del petróleo. Sí, porque Irán hasta ahora estaba impedido de ir a los mercados internacionales, es el segundo productor de la OPEP. Ese petróleo ahora que inunda el mercado petrolero, pues será más oferta y menos demanda. Claro, al haber mayor oferta, el precio del petróleo sigue cayendo y eso a nosotros, para el momento que estamos viviendo en Venezuela, nos debe también llevar a una reflexión. Allí es donde el mundo internacional juega un papel fundamental y donde los estados deben de jugar un papel fundamental junto con sus gobiernos. En este momento nosotros tenemos que comenzar a analizar qué hacer, cuál es la alternativa, porque vivimos solamente de la exportación del petróleo. Esa negociación que se hace hoy con estos actores políticos levantándole la sanción a Irán, nos lleva a nosotros a pensar ante esta situación que el petróleo ha venido bajando ya en los órdenes de 20, 26 dólares, imagínense ustedes a dónde va a llegar y con la situación económica que estamos viendo en Venezuela nos obliga a buscar una alternativa económica de desarrollo, nos obliga al diálogo e incluso eso es un ejemplo para Venezuela en este momento que nosotros debemos aprovechar de lo importante que es el diálogo entre los actores políticos para poder Parecía llegar a acuerdos. imposible que Irán y Estados Unidos, que estaban a punto de un conflicto internacional, de una guerra, pudieran sentarse y llegar a acuerdos. Doctor, pero ¿qué es lo importante de la política? El arte de lo posible. En la política negarlo algo es no entender que la política es un diálogo permanente y tal vez aquello que no puede ser posible se hace posible. Además, en un mundo civilizado donde los hombres entienden, los hombres que están en el gobierno tienen que entender que ellos están allí al servicio de una sociedad, de unos ciudadanos por los cuales tienen que velar por su mejor desenvolvimiento en su vida, bueno, tienen que entender que en cualquier momento hay que negociar y dialogar. Y lo fundamental justamente es eso, dialogar en aras de buscar las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, para los países, para los estados. Y aquí juega un papel fundamental justamente esos actores que piensan en la sociedad. No se puede pensar justamente, por eso que siempre digo, en modelos políticos o en modelos personalistas. El que está en el gobierno debe pensar que a su mando hay un conjunto de ciudadanos que forman parte de ese país y que el papel fundamental es buscar la buena vida para esos ciudadanos. En la universidad, usted es profesor en la Escuela de Ciencia Política, hay una materia, una cátedra especializada en negociaciones nacionales e internacionales. Sin duda, incluso en la Escuela de Estudios Políticos, en Política 3, se ven, en las políticas se ven los temas de negociación, la teoría de los juegos, es una de las teorías que se analiza en la Escuela de Ciencias Políticas. También se dictan seminarios sobre el tema de la negociación, y porque un politólogo debe tener claro que el papel fundamental de la política es la negociación y el diálogo. Es decir, el papel fundamental de los estudiosos del tema de la política es saber que los hombres tienen que entenderse porque en las sociedades, sin duda, hay rivalidades, hay intereses distintos y el mundo de relaciones son distintas. ¿Y qué busca entonces esa ciencia política? Bueno, articular ese proceso de manera tal que los hombres que están en el gobierno puedan entender que ellos no son los únicos que están en el gobierno y que esas diferencias hay que buscar articularlas en aras del país, en aras de los ciudadanos, en aras de la buena vida, que es justamente lo que debe buscar un buen gobierno. Colombia va por ese camino también, negociar con la guerrilla después de 1945, violencia, confrontación y sin embargo ahora negociación y a lo mejor un tratado de paz en marzo. Pero es que nosotros hemos sido ejemplo también de eso, embajador. Venezuela aquí tuvo un ejemplo fundamental con la negociación y la pacificación de la guerrilla en Venezuela. Dimos el ejemplo de lo importante que es el diálogo y pudimos superar aquellos momentos en la política venezolana de los alzamientos de muchos guerrilleros por la vía de la negociación y el diálogo. Colombia hoy está dando un ejemplo. No hay otra vía, porque la vía de la violencia lo que lleva es a mayor violencia. No entender que en un mundo civilizado y globalizado, interconectado como es el mundo de hoy, de que el diálogo debe ser el elemento fundamental, estamos pues fuera de lo que
manda la civilización. ¿Qué es la política? La política es justamente salir de la barbarie para ir a la civilización, al diálogo. Y esto debe servirnos a nosotros en este momento histórico en Venezuela para entender que es fundamental un entendimiento para poder salir de la crisis que estamos viviendo. Mucho más aún con esta decisión, que si bien beneficia a unos actores fundamentales, esa decisión perjudica, entre comillas, a aquellos países que dependen de la exportación del petróleo como nosotros. En el caso de España, incluso hay un problema gravísimo ahora con la instalación de las nuevas autoridades, sin embargo están negociando. Incluso el caso de Cataluña, ya por un proceso de independencia, sin embargo, negocian y todo pacíficamente. Así es, mire, el ejemplo de España, como usted bien lo ha citado, es fundamental. Entender justamente que las 4 fuerzas políticas que ganaron no tienen la mayoría. Sin embargo, están haciendo un esfuerzo de diálogo para entenderse. Y eso es la política. Tratar de entender, bueno, ellos van a agotar lo que la Constitución establece para llegar a ese diálogo. Si no lo logra, irán a elecciones nuevamente, pero están haciendo un esfuerzo enorme para entenderse. Y eso es lo que debe obligar a un político, a un hombre de Estado, a un estadista, a entender que hay que negociar en aras del beneficio de los ciudadanos, que en definitiva es el papel fundamental o el objetivo fundamental que debe tener un político al llegar al gobierno. Tratar de hacer las cosas por el ciudadano, por el Estado, por la nación, para tratar de que esa gente pueda desenvolverse en una sociedad pacífica, de convivencia, y donde las cosas pues resulten lo mejor para todos los ciudadanos. En el caso de los mecanismos de integración latinoamericanos, que ahora estamos en Mercosur, está la UNASUR, está la CELAC, son países y gobiernos con distinta ideología, distinta práctica política, y sin embargo hay que llegar a acuerdos para poder subsistir en grandes bloques de integración frente a la globalización. El mundo de hoy nos está diciendo que es importante el bloque de países, pero también juega un papel fundamental, y en esto estudiando un trabajo de Fukuyama, nos dice que no basta con los cambios institucionales. Estos bloques de países de integración requieren de hombres que estén consustanciados con el mundo de hoy, un liderazgo claro, de que tenga que entender que el mundo de hoy es un mundo globalizado, donde la integración juega un papel fundamental y donde las ideologías no pueden imponerse a troche y moche, donde hay que entender que cada quien tiene su pensamiento y que se puede ver en el mundo de diferentes ópticas, y eso es lo más sano desde el punto de vista democrático. El pluralismo político debe existir. ¿Y qué hacen entonces esos grandes hombres de concepción de estadista? Bueno, ponernos de acuerdo en lo que podemos entendernos para llevar un país adelante. Y esos bloques de país, yo estoy convencido que van a funcionar en la medida que tengan hombres consustanciados con la claridad de que el mundo de hoy es un mundo de integración donde debe privar la democracia y donde los estados deben integrarse para suplir sus deficiencias. Es decir, cómo podemos cooperar de manera tal que todos podamos ir creciendo en este proceso de globalización que debemos aprovechar para el desarrollo de todos los estados, porque no puede entenderse una globalización asimétrica en desmedro de un estado por el beneficio de otro, sino entender cómo todos sacamos una relación, como decimos los politólogos, suma variable de esas decisiones. Y eso es lo rico, lo importante, y hacia allá debe avanzar la civilización del mundo de hoy. Entender que la política tiene que salir del mundo de su desarrollo, del mundo de la oscuridad, para entender que la política es diálogo, es civilización. De hecho, antier hubo elecciones en Taiwán, gana una mujer en la oposición, hay problemas con China que quiere absorber a Taiwán, y sin embargo también se habla, tanto los chinos de continentales como la isla de Formosa, que ahora se llama Taiwán, de negociar. Es decir, el mundo está en esa vía y creo que el 2016 se abre en esa perspectiva. El Papa ha llamado a todas las negociaciones y a la paz. Pero el ejemplo que nos está dando el Papa, entendiendo con el tema de las religiones, incluso el mensaje del Papa ahora, diciendo, bueno, que el centro de todas las religiones es Dios y que tenemos que entendernos en negaciones porque no puede haber incluso una tiranía dentro de las religiones, porque ¿qué ejemplo damos al mundo? La política, justamente cuando se estudia la política, embajador, de la concepción de lo que es política con P mayúscula, tenemos que entender que la política es la salida de la barbarie hacia la civilización. La política no es más que diálogo. Entender la política desde otra vía es no estar precisamente en lo que es política. La política nos lleva que los actores que están en política tienen que entender que si tengo que entenderme con Julio César, con Pedro, con Juan, yo tengo que entenderme por aras de un país, porque fundamentalmente cuando yo soy gobernante de un Estado, yo tengo que entender que están a mi servicio, o mejor dicho, yo estoy al servicio de un conjunto de ciudadanos, incluso de los que votaron y de los que no votaron por mí. Usted es profesor en la Escuela de Ciencia Política, pero también en la Escuela de Estudios Internacionales. La diplomacia es fundamentalmente negociación y arreglo de controversias. Y la política, como usted dice, en lo interno también tiene que ser acuerdo. Desde Aristóteles es gobernar la ciudad, ¿no? Es que la polis. La polis, precisamente, no puede estar desvinculado el mundo internacional de lo que es la política. Justamente surgen todos estos procesos de negociación, pero es por el arte de la política. El mundo ha ido avanzando.
trabajando, los estados, e incluso ya hoy en día no son los estados los actores fundamentales de las relaciones internacionales, han surgido otros actores que llevan precisamente al proceso de negociación y de entenderse, porque en las relaciones... organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, porque si no entendemos que tenemos que ir a un diálogo, que hay que ir a la negociación, bueno, es ponernos de espalda a la realidad que vive el mundo de hoy. E incluso desde el proceso de la caverna, como decía Aristóteles, ¿qué hemos hecho? Salir de la caverna al mundo civilizado. A la luz, claro. A la luz, encontrarnos en un proceso... Dejar las sombras, como dicen. Así es, dejar la sombra para buscar la luz. Y eso es, ¿qué hace? La política. Y entender, pues, que ya hoy el mundo de hoy no es la guerra la forma de resolver los conflictos. Europa ha sido un ejemplo, la Unión Europea, cómo llegaron políticos como Adenauer, Schuman, de Gasperi, a unir Europa, que tenía dos guerras, Francia y Alemania, ¿no? Porque decíamos, embajador, que precisamente juega un papel fundamental aquel liderazgo que tiene visión de estadista, que gobierna para saber que las generaciones trascienden, aquel gobernante que entiende que cuando va a gobernar tiene que gobernar para las generaciones futuras. Claro. Si tú te pones entonces con mezquindades o tratar de imponer modelos políticos a troche y moche, estás yendo de espalda al mundo de hoy incluso que exige es el entendimiento y el diálogo. Grecia también es otro ejemplo. Grecia tenía una izquierda muy radical, ganadas las elecciones, querían romper con la Unión Europea y negociaron y han salvado a Grecia de la crisis económica sentándose a discutir. Es que el mundo ha entendido que el radicalismo, los enfrentamientos no nos lleva a nada. E incluso esa visión utilitarista, esa visión de que solamente podemos avanzar por el mundo de los vivos, es decir, de los atajos, bueno, demuestra que al final y al cabo es más larga, más costosa y más dura un proceso de política de esa manera, si es que eso se puede llamar política. La política verdadera es aquella que permite el entendimiento, que permite el diálogo, entender, caramba, si estamos viviendo una situación como la que estamos viviendo en este momento, el perjudicado no solamente soy yo, todos somos los perjudicados. ¿Y qué hace entonces un gobernante con visión de futuro? Un político con visión de futuro, entender que hay que negociar. Y para negociar no se negocia por posiciones, se negocia por alternativas, que eso también tiene que tener claro el que piense en el diálogo, en la negociación, porque el diálogo no quiere decir que yo haga un monólogo para yo ir a imponer lo que yo quiero imponer. Eso no puede ser diálogo. El diálogo es entender que hay posturas, que hay alternativas, claro, y que esas alternativas se discuten para coincidir en algunas propuestas que salgan. Y además, diálogo sin decisión no es diálogo. Finalmente, ¿quiénes son los candidatos a estudiar ciencias políticas y qué posibilidad hay de pasar de la ciencia política a la vida internacional? Bueno, los candidatos a estudiar ciencias políticas son aquellos que tengan vocación del buen servicio, de la buena vida. Y justamente un politólogo tiene una gran visión dentro del mundo internacional, porque el que sea politólogo, el que estudie la ciencia política, sin entender que formamos parte de un cosmos, que formamos parte de un grupo de países que conforman el globo terráqueo y que hay una interconexión, bueno, es entender una política muy doméstica. Y el que entiende la política muy doméstica es no entender entonces lo que es verdaderamente la política. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Gregorio Contreras, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Más adelante vamos a hablar con Patricia Zócar, presidenta del grupo editorial, precisamente muy importante porque acaba de abrir en ese grupo editorial en exclusiva una sección dedicada a la política internacional, a la diplomacia permanente. Además, en su página web todos los días está el análisis internacional, lo cual obliga, como decía el profesor Gregorio Contreras, a que lo internacional es parte de lo nacional y es importante acercarse a ello.